Fuentes de alimentación en corriente directa o corriente continua. Como es bien sabido por ustedes, jóvenes, hay diferentes maneras de proporcionar corriente directa o corriente continua a los circuitos. Una de ellas puede ser una pila, simplemente, esta que alimenta un sistema de cómputo, un acumulador de automóvil, por ejemplo, o del tema que vamos a hablar ahora, eh, una fuente de voltaje, los elementos que constituyen esa fuente de voltaje. También existe la generación de voltaje de corriente directa por sistemas motrices, pero en esta ocasión el tema se refiere a las partes que componen una fuente de voltaje. El objetivo de una fuente de alimentación es de proporcionar un valor de tensión adecuado para el funcionamiento de cualquier dispositivo. La fuente de alimentación se encarga de convertir la entrada de tensión de corriente alterna de la red en una tensión continua y consta de varias etapas, que son transformación, rectificado, filtrado y regulación. Etapa de transformación. Esta etapa consiste básicamente de un transformador que está formado por un bobinado primario y uno o varios bobinados secundarios, que tienen como función principal convertir la energía eléctrica de la red de corriente alterna a otra también de corriente alterna, pero de otro nivel o de otro voltaje. Es decir, aquí tenemos en la entrada el primario y entran tal vez 127 volts, y en el secundario tenemos también corriente alterna, pero de 0 a 12 o de 0 a 30 volts. Etapa de rectificación. Esta etapa está constituida por diodos rectificadores cuya función es rectificar la señal proveniente del bobinado secundario del transformador. Existen dos tipos de configuraciones que son rectificación de media onda y rectificación de onda completa. En el rectificador de media onda podemos instalar un solo diodo y obtenemos en la salida esta señal que deja pasar solamente los ciclos positivos. Y si tenemos una configuración compuesta por 4 diodos conectadas de esta manera, la señal de entrada que inicialmente empieza así, la vamos a obtener finalmente de esta manera. Pasamos toda la señal de corriente alterna a la parte positiva. Etapa de filtrado. Esta etapa está constituida por uno o varios capacitores que se utilizan para eliminar la componente de tensión alterna que proviene de la etapa de rectificación. Los capacitores se cargan al valor máximo de voltaje entregado por el rectificador y se descargan lentamente cuando la señal pulsante desaparece. ¿Qué tenemos? Recibimos esta etapa ya de rectificación y se convierte en una señal flotante que es tendiendo a una línea, dependiendo del número de capacitores instalados. Esta forma de onda ya casi es corriente continua. Y etapa de regulación. Esta etapa consiste del uso de uno o varios circuitos integrados que tienen la función de mantener constante las características del sistema y tienen la capacidad de mantener el estado de la salida independiente de la entrada. Aquí en el diagrama de bloques tenemos las 4 etapas de transformación de corriente alterna a corriente directa. En la etapa de transformación recibimos la señal de corriente alterna normal, obtenemos un voltaje menor y lo pasamos a la etapa de rectificación. Y en la etapa de rectificación puede ser de media onda o de onda completa, obtenemos esta señal o la anterior que vimos que son puros brinquitos en la parte positiva. Pasamos a la etapa de filtrado y esta señal que tenemos así de esta manera la convertimos a casi una línea. Y finalmente la etapa de regulación, en donde los circuitos integrados hacen que la señal que obtenemos de corriente directa sea independiente de lo que obtenemos en la entrada. Si nosotros estamos convirtiendo corriente alterna en corriente directa, necesariamente tenemos que saber las definiciones de los siguientes valores de voltaje. Valor RMS, promedio y pico.
El valor RMS en corriente alterna eh, y los voltajes de corriente alterna se expresan de forma común por su valor efectivo o valor RMS. RMS quiere decir Root Mean Square, raíz media cuadrática. Cuando se dice que en nuestras casas tenemos 120 o 220 volts, estos son valores RMS o eficaces. ¿Qué es el valor RMS y por qué se usa? El valor RMS de una corriente es el valor que produce la misma disipación de calor que en una corriente continua, ¿sí? De la misma magnitud. En otras palabras, el valor RMS es el valor de voltaje o corriente en corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en corriente directa. Y tenemos esta expresión: valor RMS es igual al valor máximo sobre la raíz cuadrada de 2. Y aquí tenemos que el valor RMS, que está aquí señalado, es 0.707 del voltaje o del valor pico, donde el valor pico es el valor máximo que alcanza la señal de onda de corriente alterna. Valor RMS promedio pico. Aquí tenemos un ejemplo de cálculo de lo que hemos comentado anteriormente. Lo único que quiero decir de esta diapositiva es que si nosotros medimos voltaje o corriente con un multímetro, lo que en realidad estamos leyendo es el voltaje eficaz o también llamado voltaje RMS. Lo que nosotros obtengamos como lectura de medición en nuestros equipos, en nuestros multímetros, son valores de voltaje o de corriente RMS. Hay bueno, aquí tenemos una gráfica que nos ilustra 4 factores de estudio de una señal de corriente alterna. El número 1 es el valor pico, que es el valor máximo que alcanza la señal de corriente alterna en la parte positiva o en la parte negativa. Número 2, voltaje o valor, más bien valor pico a pico. Es el valor máximo positivo más el valor máximo negativo. Número 3, valor eficaz o valor RMS, que es igual al valor pico multiplicado por 0.707. Y por último, el periodo de una onda senoidal, ¿sí? Desde que inicia en cero hasta que regresa a cero. A esa forma de onda que completa el ciclo senoidal se le llama periodo. Valor promedio. Ya saben que la onda senoidal inicia en cero, regresa a cero, baja al valor negativo y regresa a cero. El valor promedio de un ciclo completo de voltaje o corriente es cero, si analizáramos toda la forma de onda senoidal. Pero si se toma en cuenta solo un semiciclo, supongamos el positivo, el valor promedio de una onda senoidal es igual al voltaje o al valor pico por 0.636. Aquí tenemos una tabla que resume todo lo que hemos platicado, que hemos visto en las diapositivas, y nos dice valores dados. Si nos dan el valor máximo o el valor RMS o el valor promedio y queremos calcular el valor máximo, si nos dan como valor dado el valor RMS, simplemente tenemos que multiplicar 1.41 por el valor RMS. Si nos dan el valor promedio, tenemos que multiplicar 1.57 por el valor promedio para encontrar el valor máximo o pico. Y así con los diferentes valores. Muchachos, me van a responder estas preguntas, ya que son parte esencial de este capítulo del curso.
Muchas gracias por su atención.